Buenos días y buenas tardes y buenas noches de todas las partes del mundo de donde se conecten. Les damos una cálida bienvenida a este espacio de Satsang. Hoy nos acompaña nuevamente Swamiji, quien se conecta desde Auruvali Ashram en India. Y le damos también una bienvenida a María Alicia, quien es nuestra intérprete y nos acompaña desde Auromira, Laboratorio para la Autoobservación Consciente en Colombia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes en el chat a lo largo de la sesión y al final habrá un espacio para responderlas. Y quien desee escuchar la sesión en un idioma diferente a inglés, en la parte inferior de sus pantallas se encuentran un icono con 3 puntos y ahí pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta sesión. Bienvenida María Alicia y bienvenido Swamiji. Namaste. Namaste. Let us today Vamos hoy make one exercise. a hacer un ejercicio. And that exercise is that Y ese ejercicio es how we can become more cómo natural, podemos volvernos más y transparent. más y más naturales, transparentes. How we can make ¿Cómo podemos live our life vivir nuestra vida y volver more nuestra simple. vida más simple. These are the qualities: Esas son las cualidades: simplicity, simplicidad, naturality, naturalidad, transparency. transparencia. And these three qualities Y we can esas see cualidades everywhere las in the podemos nature. encontrar en todas partes en la All the naturaleza. nature is always very, Toda la very naturaleza simple. siempre es muy, muy simple. Everywhere, En todas when we partes, look cuando in the nature, miramos a la we naturaleza, can feel the simplicity, podemos sentir la harmony, simplicidad, la joy, armonía, la alegría, peace, la paz and perfect y ese equilibrium perfecto everywhere in equilibrio the nature. en todas partes en la naturaleza. And these simplicity and Y esa naturality give simplicidad y rise esa naturalidad da to one nacimiento attitude. a una actitud. And that attitude is Y esa actitud humbleness. es la humildad. Humble. Humble Humildad. means, Ser humilde quiere decir, ¿sabes? in the nature, En la naturaleza, when any cuando tree, any plant cualquier árbol, cualquier starts giving planta empieza flowers, a dar flores, start giving fruits, empieza a dar frutos, automatically automáticamente the tree start going down. el árbol empieza a inclinarse. Just see the nature. Mira la When naturaleza. there was no fruit Cuando no in the había tree, fruta when en there el was árbol, no any flowers cuando on no the había tree, flores en el árbol, the tree was el árbol very estaba hard, very straight. más fuerte, más And derecho. as soon as flowers, Y fruits tan starts pronto las coming, flores y los frutos empezaron a all the aparecer, leaves todas start las going hojas down. empezaron a irse hacia abajo, a inclinarse hacia And that adelante, is hacia the abajo. example, Y ese es un ejemplo. that is a movement, Ese this es un of movimiento. when the tree bows down Cuando with el árbol fruits and se flowers, inclina hacia abajo it con means flores y now frutos, the quiere tree decir is que ahora el in his árbol está en perfect su state. perfecto Tree is estado. now El árbol ahora really fulfilling the purpose realmente of está life satisfaciendo el existence, her propósito de la existence. existencia de su vida. And in the similar way, Y de when manera this similar, bow down is cuando a se inclina example hacia of adelante, humbleness, ese es un ejemplo de humility. humildad, de humildad. As soon as Tan in pronto human beings, en los seres humanos, as soon as in us tan pronto en also, nosotros también, when we start cuando progressing empezamos a progresar or start growing o or empezamos a start becoming crecer aware,
o conscious of empezamos a ourselves, darnos cuenta, a volvernos conscientes de nosotros as soon as mismos, our consciousness tan level, pronto nuestro nivel our de level of conciencia, understanding life nuestro nivel de comprensión de la start vida rising, empieza a elevarse. the same thing happens to us. Eso mismo nos sucede a A nosotros. person Una persona who is full of ego, que está llena de ego he will never know what is humility, what is nunca va a saber humbleness. qué es la humildad. A person who is completely Una selfish persona and que es completely completamente blind, egoísta y is completely completamente ciega self-centered, y completamente and who autocentrada is only just thinking y about que está solamente pensando, how he can viendo a ver just only fulfill his cómo, own desires and cómo needs puede and satisfacer greeds. sus deseos y sus propias That kind of life ambiciones. starts making us Ese tipo de unnatural, vida nos va artificial, volviendo and making us no hard, naturales, strong. artificiales, duros, fuertes. But as soon as Pero tan we pronto start becoming aware, uno conscious empieza a of our darse true cuenta self, y our nature, a darse cuenta, a our volverse consciente potential, de nuestra naturaleza verdadera, de as soon as nuestro we start potencial, becoming more aware, tan pronto conscious nosotros of empezamos a darnos más cuenta y a the volvernos truth of our conscientes de existence, la verdad de as nuestra soon as we start existencia. knowing Tan the pronto meaning and empezamos the a purpose of saber el our existence, significado y el propósito de as soon nuestra as we start existencia. becoming more Tan and more pronto empezamos a conscious volvernos of más y this más mystery and game of conscientes life, de este misterio del juego de la vida. simply with that, Simplemente a con big eso, transformation, una a big gran change starts transformación, un happening. gran cambio empieza a And suceder. in that transformation, Y en we esa start feeling transformación that we are nothing. empezamos a sentir que no somos nada. We are nothing. In reality, in truth, Nosotros en we are realidad nothing and we know no nothing. somos nada, no conocemos nada, no And sabemos then one nada. can realize that Y there ahí is puede uno something which darse is much cuenta more de que hay greater, algo que es supreme mucho más behind grande, our life, supremo, que who está is detrás de nuestra controlling and vida, who is que está the controlando designer and the y que creator es of el our life, diseñador y el creador de nuestra and vida who has some program and y que purpose of tiene un our programa y existence. un propósito con nuestra As existencia. soon as our faith Tan start pronto growing nuestra fe in empieza a that crecer unknown en creator, eso, en ese in that creador unknown source, desconocido, en esa fuente who is desconocida, the creator of this whole universe and aquel que all es el creador everywhere de and todo el everything. universo, que está en todo y en In todas las simple word, we cosas. use the word En pocas palabras divine for that. usamos una palabra, la As soon as we divinidad, start para eso. growing Y our tan pronto faith uno empieza a crecer that there su is fe something de que hay divine algo divino who is behind all que this está design, detrás de todo game, este and diseño, de este everything, juego whatever exists, y de todo lo que and who is the existe source of our y que es life la and fuente de who has nuestra vida some y purpose que tiene un for everything. propósito para cada cosa. As soon as our faith Tan start pronto growing in nuestra fe divine, empieza a crecer simply en la with that, divinidad, simplemente con eso, one new attitude of life una starts nueva taking actitud en birth. la vida And empieza a that nacer. attitude is Y a esa actitud attitude of es la actitud humility, de la humildad, humbleness, de la humildad, kindness, de la some sort of amabilidad, de un very, tipo very de, natural way of living, de una very, manera very muy simple way of natural de vivir, de living una manera muy with this simple de vivir, consciousness, with this con clarity esa that conciencia, con esa without claridad the divine we de are que sin la nothing, divinidad and with nosotros the no divine somos we are nada y everything. con la divinidad somos todo. And when this feeling, this thought Y cuando este start pensamiento establishing in our consciousness that empieza a with establecer divine en we are nuestra everything, conciencia de que con la then divinidad our lo somos faith, todo, our nuestra fe, confidence nuestra start growing confianza more and more towards empieza a divine, crecer más towards the y truth. más como And hacia la that, divinidad, hacia la simply verdad. that faith Y simplemente con starts making our life, esa fe start empieza a growing volver our nuestra life, vida, empieza a start crecer bringing nuestra vida, perfection in our empieza a life, traer perfección en start nuestra vida, unfolding our empieza a potential, como a our desenvolver capabilities, our nuestras abilities, potencialidades, start growing our capacidades, capacities, habilidades, empieza a start hacer crecer becoming more nuestras aware, conscious capacidades, hace que nos to volvamos más us about conscientes our y nos demos powers. cuenta de And todos with that, nuestros what happens poderes. ¿Y con eso qué when we pasa? start knowing the Que value of cuando uno our life, empieza a conocer el valor de su our vida, nature completely nuestra naturaleza se transforms. transforma And completamente
a life y la give vida birth to a empieza new a dar life nacimiento a which una is nueva without any vida ego, que es sin ego, without any selfishness, sin ningún without egoísmo, any jealous, sin without ningún any hatred, celos, sin ningún odio, without anything sin which nada makes us que nos vuelva narrow, limited. estrechos, limitados. And that happens Y eso with sucede the faith, con la fe, with the divine faith, and con la fe divina with the awareness, consciousness y con la of our capacidad de darse cuenta y la true self. conciencia de nuestro ser verdadero. So, why this Entonces, humility? Why this ¿por humbleness? qué esa humildad? Because we born on Porque this earth to live with nacimos en esta tierra truthfulness, peacefulness, para lovefulness, vivir con joyfulness, total blissfulness. amor, total verdad, That is the total idea of éxtasis, life. total alegría. Esa es la idea. That is the meaning of life. Life is, Es el we sentido are de la here, vida. nature created Estamos paradise acá. for us. La naturaleza creó un paraíso para And nosotros. we all born Y on this todos paradise nacimos to en live este a paraíso life of paradise para full of vivir peace una and vida de love and paraíso joy and llena de bliss and amor y harmony. alegría y paz y But armonía. Pero in between, en la mitad, some en el sort of camino, destructive forces, lower forces, hostile algunas forces, fuerzas negative bajas, forces, fuerzas they negativas, enter algunas in our fuerzas life hostiles entran en nuestras and they vidas possess us y nos and poseen completely change the y direction of our life, totalmente cambian la dirección de nuestra vida start giving us y empieza unwanted a experiences, darnos experiencias the no experiences of deseadas, ignorance, these las experiences of experiencias de la ignorancia, lower nature, the de experiences nuestra of naturaleza baja, las destructions, experiencias de experiences of all destrucción, kind of experiencias de negativity. todo tipo de negatividad. And then after a long Entonces, experiences, después de unas sometimes largas when we complete experiencias, the cycle of a veces cuando darkness, complete completamos the el cycle ciclo of de la ignorance, oscuridad y and when we completamos learn from the el experiences of ciclo unwanted de la experiences of life, oscuridad y then aprendemos de esas sometimes experiencias no deseadas de la vida, our eyes a awaken, veces something nuestros ojos awakens se in us, despiertan, algo se something despierta en makes nosotros, us algo nos break us vuelve, and awake us, nos rompe, nos and then despierta. Y ahí we become aware, conscious that nos damos cuenta y nos volvemos we are not conscientes a de que, ignorance, we are not a darkness, de que no we somos are light. ignorancia, We no born somos to oscuridad, live somos with the luz. light, and Nacimos we para have to live vivir con la luz y tenemos with que light. vivir con la We are luz. not a creature of No somos una criatura ignorance or de darkness ignorancia or y de ego or oscuridad o de the way we ego o de live. la manera en que We estamos born to live viviendo. with Nacimos para vivir blissfulness, con with the divine éxtasis, consciousness, con una conciencia with the divine divina, potential, con with the potencialidades divine nature, divinas, con la with the naturaleza divine divina, possibilities. con las posibilidades And we divinas. born to create Y and to nacimos make para this earth crear y para hacer a que esta place tierra se of vuelva un love and lugar de light amor and y de peace and luz harmony y de paz y and de joy armonía, and bliss. de alegría y de And this éxtasis. all is Y todo eso simply with está the attitude of simplemente humility, con la attitude actitud of de la humbleness, humildad, con la attitude of actitud de ser selfless, humilde, attitude of de no just ser autocentrado. simplicity, Simplemente attitude of simplicidad, just una be a actitud naturality, simplemente natural. de ser Simply natural. with this kind of qualities, Simplemente con este tipo de life can cualidades, become la vida puede a volverse more más useful and útil meaningful and y con mayor simply sentido. remember it all Y that we are simplemente all recuérdanlo, here. que The todos only estamos purpose acá of us, y que el of único all humanity, propósito of de all human toda la being is humanidad y de that todos how nosotros to es participate cómo in this participar game of the en este divine and juego to how de la to divinidad manifest the divine. y cómo manifestar a la divinidad. And that is only possible Y eso es when solamente posible we liberate ourselves cuando nos from liberamos nosotros all those negative natures, de all those todas esas destructive naturalezas natures, negativas, all de those todas esas natures which naturalezas makes us limited, destructivas que nos narrow, vuelven and limitadas not y allow us to estrechos know y no more, nos not permiten allow us to live more, crecer not más ni allow vivir us to más y no nos be permiten simple and ser be simples natural. y ser So as soon naturales. as
Entonces, tan we pronto start becoming empezamos more and more a ser más y aware, más, conscious, más y más clear, conscientes, a darnos más cuenta, a all ser these más claros, hidden divine forces, todas they esas start fuerzas divinas manifesting. escondidas empiezan a That is the purpose of our manifestarse. Y existence. ese es el propósito de nuestra We are all existencia. here Todos to estamos acá manifest some para manifestar, program of the para divine. manifestar algún programa de la And divinidad. for that, Y para nature eso, is preparing us la naturaleza nos está so preparando always, y always feel that siempre our siente life que importance nuestra is vida, only because la of the importancia divine. de nuestra vida es And solo without divine, we debido are a la nothing. divinidad y que sin And la with divinidad no divine, we somos are nada y everything. con la divinidad So somos todo. always in front of the Entonces divine, siempre like a al child, frente de la like a divinidad, child who knows enfrente a la divinidad nothing, como un always niño que hand no over sabe nada, yourself siempre and feel entrégate that you are always in y the divine's siente que tú lap. siempre estás en el Divine regazo de who's la giving you divinidad life. y que es la And it divinidad is quien te divine está dando la who vida y es la knows what divinidad for que sabe you para qué exist. es que tú So when existes. one is more and Entonces, more cuando uno humble, es más y más surrendered humilde y se in front entrega of the más divine, enfrente a la then divinidad, ahí life can, you la can vida say, puede, can uno podría decir manifest que puede more and more, manifestarse unfold más y herself more más, and more. se puede And desenvolver más y that más. is the only Y meaning and the ese purpose es of el life. único sentido y And one propósito thing de la always vida. remember, Y siempre recuerda we are una living in a cosa, system, we are estamos living in viviendo a en un society, we are sistema, living in estamos one viviendo en kind una of sociedad, estamos viviendo como en un system of tipo de society, of sistema de culture, tradition, sociedad o whatever. cultura, tradición, But lo que the sea. idea, purpose of all Pero this la is idea y el just propósito to de todo eso give es us some, simplemente to learn some darnos experiences para que podamos and aprender unas learn through that process, experiencias, experiences aprender a and través de ese proceso, de esas move experiencias forward, y moverse hacia to dwell, adelante, to grow. desarrollar, But the crecer. purpose of life is not only Pero el that the propósito de way la we are vida no es living just for solamente some que vivamos como small, estamos small viviendo desires, para pequeños, just to pequeños satisfy our deseos, simplemente needs para and greed. satisfacer That nuestras is not the necesidades y purpose of life. ambiciones. Ese no es el propósito de la The vida. purpose of all El this is propósito just de todo have some esto experience with needs es and que greeds tengas and jealous and algunas hatred and all these experiencias con things and necesidades y move forward. ambiciones y celos y odios Learn, grow y and todo eso y move muévete hacia forward. adelante. Learn, Aprende, grow and crece little y bit muévete hacia adelante. change Aprende, yourself, crece y cambia un poco tú. uplift, Elévate. just become aware, conscious Simplemente date and cuenta, live vuélvete better. consciente y vive And mejor. that way when one Y de starts esa living, manera, cuando uno empieza a vivir then así, one can ahí become uno a puede true volverse un instrument verdadero instrumento of the divine de la forces, of the divinidad, de las divine, fuerzas divinas, and one can de make la divinidad, y uno life, puede hacer que esa vida, one can make life uno puede volver meaningful, su vida que tenga useful. sentido, que sea útil. And as soon as Y tan our life pronto is useful, nuestra vida se meaningful, vuelve útil y tiene then sentido, automatically automáticamente one can uno puede create crear a paradise, un paraíso, a divine life, a una divine vida light, divina, a divine una luz atmosphere divina, una atmósfera divina, everywhere, en todas at partes, home or en la wherever you live. casa o donde sea que It is uno esté not that to live viviendo. with this, we have to No es que go para vivir somewhere out. así uno tenga que We have to salirse a live otro in the lado same afuera. system. Uno tiene que vivir en el We have to mismo live in the sistema. same Uno tiene atmosphere. que We vivir have to en do la the same misma things. atmósfera. Uno tiene que The estar haciendo las only mismas thing cosas. which is La more única important cosa is que that es lo más we should be importante clear, es que debemos clear in our ser intentions claros, that estar claros de whatever we cuáles are son nuestras doing, intenciones, de whatever manera way que we are cualquier living cosa que is a estemos haciendo, de process la of our manera en la que preparation. estemos viviendo, es un proceso de Nature para nuestra is preparación. preparing us La through naturaleza this nos está process, preparando a través de estos through procesos, this environment, a or través de through estos these entornos, situations, or a through través de these las circumstances, situaciones, a través de or las through these connections circunstancias, and a través de relations. las conexiones y las So relaciones. when anything Entonces, prepares, when cuando we are in the cualquier process of cosa preparation, when se nature is prepara, cuando preparing uno us, está en el then proceso de many times, preparación, la sometimes naturaleza nos hard está experiences, preparando muchas sometimes veces very experiencias strong muy duras, experiences, a veces sometimes experiencias muy unwanted fuertes, experiences, a veces experiencias no sometimes very deseadas llegan, different, a powerful, veces uno difficult tiene que situation happens. enfrentar situaciones So in difíciles. that
que and suceden, anything pero gets hard cuando or algo parece any fuerte, problem or any duro, unwanted situation cuando algún happens, problema o una always situación remember the deseada divine. aparece, siempre The acuérdate divine de la is divinidad. preparing us La divinidad nos está preparando to make her para instrument to manifest. volvernos su So instrumento y que lo this podamos all is manifestar. a Entonces, todo esto divine's game, divine's es un play, juego nature's divino, game, es un nature's juego play. divino. So when one Entonces, cuando uno, is with this understanding con of esta what one can comprensión, the thing is, so the whole thing is that entonces how todo to el grow tema es this cómo attitude crecer of esta actitud humility, de humildad, humbleness, and de ser humilde live y vivir more peaceful, joyful, con más blissful paz, con life, más meaningful alegría, life. con más felicidad. All is a we have all in our life Todos tenemos a en nuestras choice, vidas la a options capacidad y las to opciones choose and to refuse, de escoger y de rechazar. and that option is that choice Y esa is opción, we esa are free posibilidad, to es que choose how you somos want to live libres para escoger and what cómo you want queremos to do with vivir your y qué es lo que this queremos life. hacer con esta And vida. if one can choose that I Y have si to uno puede live escoger this que tiene life que vivir esta vida with some with some con, highest purpose, con un propósito superior, with some a meaningful life con una vida que or a tenga peaceful life or sentido, blissful life con una or a vida que useful tenga life, paz y que sea then simply con with that, éxtasis o que sea útil, with that aspiration, simplemente con eso, one can simply with that aspiration, one simplemente can con esa aspiración, let us all vamos entonces todos, aspire vamos todos a aspirar. that how we want to live ¿Cómo queremos a vivir life una of vida de clarity, a claridad, life of humbleness, una vida de humildad or a life with o una vida ego and con el ego, life of una just vida without simplemente just only for our self solamente para satisfactions, nuestras satisfacciones just to satisfy our personales, needs and para greeds. satisfacer nuestras necesidades y ambiciones. Humility Entonces, la humildad is a divine nature in us. es una naturaleza We divina are en carrying nosotros. inside. Estamos llevando Remember, dentro de this topic today nosotros. is very Recuerda much que el connected tema de with the hoy divine está muy personality, conectado con divine esa nature. personalidad divina, con So la humility naturaleza is a divina. divine, La humildad my es una de own mis true propias, nature, which is the divine verdaderas in me. naturalezas, que So es la when divinidad en if mí. one wants to Entonces, si be uno humble quiere and ser live with humilde humility, y one vivir con has to grow humildad, faith in uno the tiene divine que in crecer oneself. fe en la And divinidad en without uno that mismo. divine faith, Y sin there esa is fe no divina, way no hay to become manera humble, de and volverse there is humilde. no way to be Y no hay manera we use the word humility. de, So de que podamos always usar esa feel the palabra de divine is with humildad. you, helping you, Siempre siente protecting que la you, divinidad está and contigo, always want that ayudándote, you grow protegiéndote more y que quiere que and tú crezcas become más a good instrument y que te vuelvas un buen in this instrumento world en este and mundo participate in this process y of puedas transformation, participar en este proceso de transformación this and to make this y que your puedas life, volver your tu environment, vida your y tu surrounding entorno y more todo better, a tu more alrededor peaceful, mejor, more con más harmonious, paz, joyful, con más blissful armonía, place. And un that is lugar que sea only mucho possible más bello when one more and more cuando uno cada is vez más connected with the está divine conectado in oneself. con la Divine is divinidad en uno energy, is mismo. La consciousness, is divinidad es everything, energía, is es a power, conciencia, is es a todo, something, es el whatever poder. name you can El feel nombre is que good tú for that. quieras You can sentir que es use bueno that, but para there is eso, something puedes highest usarlo. force Pero hay algo, hay una fuerza que es who más is grande que controlling and nosotros, que está giving us controlándonos, this life. que nos está dando And esta if vida. we are not Y si connected with no that, if we estamos are not conectados con very ese, much aware of si no that, estamos muy then there conscientes is o no no nos sense estamos and dando meaning of cuenta life. de eso, no tiene So, sentido ni significado la vida. divine is a beautiful word. La divinidad es una bella palabra. Very easily one can Muy feel fácilmente uno something, puede sentir that algo something is more greater than de que me. hay algo más grande And que yo. we use the word divine for that. Y para eso usamos la So palabra with divinidad. divine, we Entonces, are con la everything divinidad
And Somos without todo. divine, we are Y sin la nothing. divinidad no somos That nada. is the simple understanding. Y Always esa es la keep in mind, comprensión más always keep simple. your Manténla understanding. siempre en tu And comprensión, en if tu our mente. faith can grow more and Y more in the divine, si tu fe our puede life crecer will be más y más en la more and divinidad, more nuestra meaningful, vida puede tener blissful, mucho mayor useful, and we sentido, tener can más éxtasis, ser más útil, play this game of y uno life podrá jugar este and become a juego de good la vida instrument y volverse un buen instrumento to create a better para world, crear un mejor mundo, to create a better atmosphere, para crear una mejor to atmósfera, create a better para everything in the crear life. que todo en la vida sea Thank mejor. you very much. Muchas gracias. We are Somos slave of our nature, esclavos de nuestra of many naturaleza, lower natures, de muchas many naturalezas habits and inferiores, de addictions. We are muchos slave hábitos, because of adicciones. Somos lack of knowledge esclavos of life, por falta de because of conocimiento de la vida, ignorance. debido a la ignorancia, Because when debido a we que live cuando uno just vive only without any understanding of life, solamente sin ninguna without any comprensión de la knowledge of vida, life, sin ningún conocimiento de then la these vida, very adverse forces, hay negative muchas fuerzas forces, lower adversas y forces, negativas y fuerzas possess us. inferiores nos poseen. You know, we have all the Sabes, powers. We have a todos power to tenemos think, todos los poderes, el we poder de have power pensar, to feel, tenemos el poder de we have a sentir, power to imagine. tenemos el poder de These are all imaginar. creative powers. Todos estos son But we never poderes always remember when creativos, we are pero siempre thinking, we are recuerda, cuando feeling, estamos we are pensando, imagining, we are sintiendo, creating imaginando, estamos vibrations. creando And with this vibraciones. vibration, Y we con esas vibraciones, immediately send invitations inmediatamente to those estamos forces to whom we are mandándole remembering and invitación a about las whom we are fuerzas a las thinking, cuales te about whom estás tú we are feeling. acordando, a las If I am fuerzas que estás thinking pensando o negatively, sintiendo. Si estoy pensando negativo, if I am feeling si negatively, estoy if sintiendo I am negativo, imagining something si me estoy negatively, imaginando so algo many negativo, lower forces, negative muchas fuerzas forces, they inferiores y fuerzas immediately negativas they will receive your inmediatamente van a message, recibir tu invitation, and they mensaje y tu will start invitación coming to you. y van a empezar a llegar a ti. And when these forces they Y cuando esas fuerzas come to us, they possess us. vienen a donde nosotros, And nos these poseen. forces, lower Y esas forces, they have their own fuerzas programs, and then bajas they tienen start sus propios manifesting their programas y empiezan a programs and manifestar create us, sus and we programas y feel that empiezan a we become a slave of those y forces. We estamos never empezando feel a sentir free. que somos esclavos de So esas now fuerzas y no nos sentimos nunca the libres. only thing which can make us Ahora, la free is única that cosa que nos puede volver complete libre that cycle fast. es completar Learn rápido from ese ciclo. all those lower Aprende de experiences. todas esas experiencias Everything in our bajas. life Todo en is nuestra coming to vida us, está happening viniendo a with us nosotros, to está teach us something, to sucediéndonos para give us some enseñarnos lessons. algo, para darnos unas And lecciones. if you have a learning Y si nature, tú tienes una if you have a learning naturaleza de attitude, aprendiz, if you si can tienes learn una from that, actitud de then you will aprendizaje, si complete puedes the cycle aprender of de eso, lower and puedes completar el ciclo immediately remember it. de la The naturaleza only baja. thing which can make us Entonces, free is la the única growth of cosa que our nos puede consciousness. volver libres Just when you es become el more crecimiento aware, de nuestra conscious of conciencia. yourself, Tan you pronto start tú feeling empiezas a wisdom. darte más cuenta You de ti start feeling mismo free y a from ser it. más consciente, empiezas a When sentir we are more and more sabiduría ignorant y about libertad. Entre and más selfish and ignorantes seamos blind, y más egoístas y más ciegos self-centered, seamos y we más become a slave. autocentrados, nos volvemos And we esclavos are always in the lower y hands of the estamos lower siempre en forces. manos de las fuerzas So the only inferiores. solution Entonces, to la be única free solución is para ser just libre es simplemente, always remember siempre that recuérdalo, life is an la vida evolution of es consciousness. evolución de Life is a one conciencia. play La of vida betterment, es un betterment, juego de betterment. mejorar, Life mejorar, is mejorar. always a La vida constant siempre improvement es game. una mejorar Constantly we un can juego de improve estar ourselves. mejorando Constant we constantemente. can ¿Cómo outgrow podemos ourselves. Constant we mejorarnos a can nosotros learn. mismos? ¿Cómo We can podemos grow abrirnos and nosotros we can mismos? ¿Cómo podemos crecer progress in the y consciousness. progresar en As soon as conciencia? consciousness will Tan grow, pronto la one starts conciencia feeling crezca, wisdom, uno empieza a freedom. sentir sabiduría, That is the libertad, only todo. way. Es There is la no única way of manera, no hay otra feeling, manera getting de free sentir without y de ser libre the growth of consciousness. sin el crecimiento And si no es el for the growth crecimiento of de consciousness, conciencia. Y para el life crecimiento de is every conciencia, day, each la day give vida us todos one los more días nos new está day dando with un new nuevo día más, possibilities, with new con nuevas opportunities posibilidades, that con nuevas oportunidades, use the day para que tú uses ese día and discover that what you want to y improve in descubras you qué es lo que tú quieres and work mejorar en hard ti to improve y that, trabaja duro para change mejorar that, esto, para and cambiar eso.
grow with consciousness, y crece wisdom, freedom, con and conciencia, joy and peace. sabiduría, libertad, goce, felicidad. Muchas gracias. Hay una pregunta, ¿por qué es tan difícil meditar y cómo empezar y alcanzar un estado meditativo? Everything is difficult Todo es and difícil everything is easy. y This todo es all fácil. depends Todo what depende you want to make de qué es lo que tú difficult, quieres what volver you want difícil to make y qué es easy. lo que tú quieres volver fácil. In our life, En nuestras vidas, when anything becomes our cuando first algo priority se of vuelve life, nuestra primera prioridad en when la vida, anything you cuando decide cualquier that cosa you have to cuando achieve decides that, you have que to do that, tienes que alcanzar eso, que then tienes que lograr with your eso, hard effort, with your hard ahí con work, tu esfuerzo, with your con tu esfuerzo with your fuerte, complete surrender to that con tu entrega completa a work, eso, job, whatever, trabajo, it becomes, lo que sea, it is just easy se and vuelve difficult is on my entonces, own. If porque I'm es que negative fácil person, y for me everything difícil is difficult. es mi propia cosa, porque si yo And if soy I una am a persona very negativa, positive, todo va a ser creative, difícil y dynamic, soy muy progressive positivo y muy person, creativo y for muy me everything progresivo, is soy easy. una persona, entonces todo Life será fácil. without risk, Una vida sin you riesgos, can never learn anything from no puedes you will aprender never nada. grow and never learn Nunca anything. podrás crecer ni Always we have aprender to take a nada. risk. Si eres Always we have to siempre take a hay que tomar decision. riesgos, siempre Always que we have tenemos to que face tomar situations. decisiones, siempre tenemos que enfrentar And the thing is always situaciones. remember that Y la cosa es que siempre recuerda easy and difficult que is a fácil o self-created, difícil es self-created algo thing autocreado, es algo of autocreado. everybody has a different nature according to that. Todo el mundo tiene And naturalezas always one thing, diferentes y de always remember, acuerdo we a are not eso, born for easy recuerda things. que nosotros no nacimos para cosas And fáciles. we born Nosotros nacimos to para discover, to realize, descubrir, to para unfold. realizar, para And desenvolver. in that process, Y en ese proceso, never create any notion and any nunca crees formation ninguna in the mind that noción anything is difficult. ni formación This is en a la mente very de que bad hay algo habit that difícil, porque without ese es un knowing we hábito make a muy formation. malo, Oh, this is de very que difficult. uno, sin saber nada, Even we have no empieza a any decir que idea. algo es muy difícil. But De pronto our uno no mind, tiene ni idea, ignorant mind, our pero nuestra negative mente nature ignorante, nuestra immediately naturaleza negativa, with imagination, with inmediatamente con some sort of imaginaciones, con un tipo de formation, conceptions, formaciones, start thinking, oh, it is conceptos, very difficult. empieza uno a pensar, ay, esto es muy difícil. Nothing is difficult. When Nada anything es looks difícil. difficult, Cuando algo parece difícil, it means that quiere life decir wants that you que la vida quiere que face tú that and you solve that enfrentes eso y and you go soluciones through that. eso y vayas a All the través de eso. difficulties, they Todas come las to teach dificultades us, llegan es para to give us some enseñarnos, lessons, para darnos unas lecciones, to grow us. para If we never crecernos. face in life any Si nosotros difficulties, no we will never, enfrentamos en la vida destiny ninguna will never grow. dificultad, Our nunca faith van will a never crecer grow in nuestras us. capacidades, nuestra fe en So nosotros all nunca these things, crecerá. Todas esas difficulties cosas, are easy, these are dificultades, only cosas fáciles, mental things, mental created things. son solo Never, cosas never in creadas life mentalmente. Nunca, nunca en la vida, unnecessarily create this kind innecesariamente, of crees ese formations. tipo de formaciones. Whatever in the life comes, always ready Cualquier to face cosa que that. te llegue en la vida, siempre If it tienes que is estar listo a enfrentarla. difficult, feel Y si blessed. algo es difícil, siéntete Because nature knows bendecido, that you porque can la solve that naturaleza sabe problem. que tú puedes No solucionar any ese hard, problema, no any difficult que no hay situation will ninguna come in your life situación dura which ni you cannot difícil solve it. que te llegue a ti en So tu nature vida is que no la puedas very solucionar. intelligent. Y la Nature naturaleza es knows muy how inteligente to y grow sabe us, cómo how to crecernos, make us more cómo better person. hacernos unas mejores personas. ¿Qué es exactamente la divinidad? Es la otra pregunta. Divine is that La divinidad energy, that es esa consciousness, energía, es that esa force conciencia, es esa who fuerza is behind all this que está creation, detrás de toda esta who is the creación. designer of Es el everything. diseñador de todo. Divine is that La who is divinidad es speaking in you, aquello que está who hablando is en ti, listening in you, que está escuchando en ti, who is controlling your que está system, who is controlando giving tu you all the sistema, que te movements está of life. dando todos los movimientos de la vida. Divine is that La divinidad who is carrying you, es aquel que te está holding you, llevando, que te está and sosteniendo giving you the life
y te está dando la the vida, source of life, la the fuente de source la of vida, everything. la fuente de todo. All is divine, only Todo the es divine la exists. divinidad, solo There is existe la nothing except the divinidad. divine. No hay nada excepto la Divine is a divinidad. subject of La divinidad es un realization. tema Divine de is not a subject realización. to La explain. divinidad no es un tema para explicar. Without divine, Sin la divinidad, nothing exists. nada existiría. And only the divine Y exists. solo la divinidad existe. But we human Pero beings nosotros, seres who have a humanos, very que limited tenemos una understanding of life, comprensión very muy limited limitada de la knowledge of vida, life, un very conocimiento muy limited limitado de la consciousness, vida, una conciencia muy and we limitada, with our very y this nosotros con limited nuestra understanding limitación, comprensión limitada, always create our siempre own creamos nuestras different propias diferentes formations. formaciones. For Indian concept or in many Pero el other concepto concepts, indio y en we muchos use the otros word divine. But conceptos if usamos someone la has, palabra divinidad, pero si alguien someone tiene, want to say quiere force or decir energy or fuerza o consciousness, one can energía use o that. conciencia, Any uno name podría one can usar use esa for the palabra. divine. Uno puede usar cualquier nombre Divine para la means that divinidad, who cualquier is the palabra. origin and La the source of divinidad everything. significa aquello que es el origen y la fuerza de todo, la Who is fuente de behind todo. all this Está detrás creation. de toda esta creación. And nobody knows him, nobody has Y seen nadie him. lo conoce, nadie lo ha Still, visto, pero sin embargo, everybody feels that, todo el mundo lo all believes siente, that, and todos even lo you not creen. believe that divine exists. Divine not exist No hay because I nadie, believe or I not believe. la divinidad no existe porque uno But crea en the él o thing is, if no, one can believe that, pero si uno then puede creer que one existe, then one can little bit ahí you can say uno puede, podría uno decir, you can say that you uno can podría start decir que receiving more uno light puede or empezar a recibir más more some luz sort of energy or o more some más sort of un tipo consciousness or más de more some sort energía, of de that force conciencia, como un tipo de fuerza which can make you a que puede good volverte instrument, un buen better instrumento, person, una mejor or persona, good everything. Divine is love, la divine is divinidad es peace, amor, la divine is divinidad es truth. paz, la divinidad es All is verdad, divine, everything, todo es la whatever force is divinidad, there. todo, todas Any las force, fuerzas, whatever you say, all cualquier is fuerza, a play, a game of divine todo es un forces. juego de fuerzas divinas. ¿Cómo conocer y tener la certeza sobre el papel que la divinidad quiere que yo desarrolle en esta vida? So the thing is, Entonces, el tema es, ¿sabes? when you see Cuando tú ves a tree, un any árbol, tree, suppose you cualquier see árbol, a tree of suponte que any estás fruit, viendo un orange, árbol de cualquier mango, fruta, de naranja o de mango, any fruit. So de you cualquier ask the fruta. tree Tú le preguntas al árbol, that, ask the mango tree that pregúntale a un árbol de you are saying, mango, ask me this question, that mango tree is asking me that what el, que nature wants from me, what the el divine wants from mango me. me estaría So preguntando what the qué es lo que la divine will naturaleza o la say, divinidad quiere the de ti. divine wants that Y, I y el make you mango diría, mango, you give mangoes. la divinidad quiere que hagas mangos, entonces Mango tree is tienes que giving hacer mangoes. mangos. El árbol Orange de tree mango is está giving dando mangos, el oranges. árbol de naranjas está dando naranjas. Everything, Cada cosa, every seed cada has some semilla divine plan, some divine tiene un program. plan divino y un programa divino. And every seed according to Y that cada divine plan semilla, de acuerdo is a ese plan manifesting. divino, está manifestándose. In the nature, you En la see naturaleza, si tú whatever in the ves nature cualquier has cosa created. que en la naturaleza haya In sido creada, everything, en the cada nature cosa, of la naturaleza de everything is cada different. cosa es There are diferente. millions of natures. Hay millones de In the naturalezas. animals, there are En millions los of animales natures, hay and they are millones de manifesting naturalezas their y nature están manifestando su with that. naturaleza. In the Con- trees, así. there are millions of natures, and they are En all los árboles hay manifesting millones different, de different natures. naturalezas y todos están manifestando We are diferentes also something like a naturalezas. divine Nosotros seed. somos algo así como una We semilla are divina. holding, carrying the divine Estamos potential, conteniendo y sosteniendo a la divine divinidad, possibilities las intenciones in divinas, las us. posibilidades divinas en And nosotros. the purpose of Y each el life is to propósito de manifest cada divine. vida es manifestar la We are divinidad. all here to Todos manifest estamos acá para the manifestar divine plan, el divine plan program. divino, And el for programa that, divino. Y one has para to eso,
uno tiene grow que inward, crecer grow that adentro, consciousness, there crecer one esa can become conciencia en aware, donde conscious uno of pueda oneself. darse cuenta y volverse consciente de uno mismo, Mentally, emotionally, mentalmente, physically, we are emocionalmente, just only a físicamente. mental being, vital Somos being, and solamente emotional un being. ser mental, un ser But emocional, that un is ser not our físico. true self. Pero ese Our true no es self nuestro is ser verdadero. Nuestro ser because of verdadero our divine es potential, debido divine a nuestras nature, divine potencialidades presence in divinas, a us. nuestra naturaleza divina, esa In other presencia words, we divina en use the word nosotros. En psychic otras being and palabras, soul. usamos These are our la palabra el best ser parts. psíquico, el alma. Our Son there's esas one part in us that is esas called partes en psychic nosotros que se being. llaman, hay una parte que Psychic se llama el being ser is that psíquico, y part el ser who's psíquico carrying es esa whole parte que divine está plan llevando en of our life. nosotros todo el plan divino de nuestra vida. And when this Y psychic cuando ese awakens, psíquico se then that despierta, divine plan ese starts plan divino manifesting. empieza a manifestarse. So then only the purpose of Entonces life ahí fulfills. So we are solamente all se here satisface to become el a propósito de la human vida, porque being. todos Human being estamos means acá who para are volvernos unos manifesting seres the humanos. divine. Los seres humanos quiere decir que That is the estamos only manifestando a purpose la of divinidad y ese es el everybody's único life. propósito de la vida de todo el Rest, mundo. all these De purposes, resto, todos los then otros on mental propósitos level, son a nivel mental. you can choose Tú puedes what you want to escoger become, qué and with quieres that, en qué te your quieres process will convertir. start. Y ahí And empieza tu maybe through that, proceso. you Y will de learn pronto a través something, de and eso then vas you a will aprender become algo y aware, luego te vas conscious a of dar the cuenta y te divine vas a plan. volverte consciente del Sooner or plan divino later, everybody contigo. has to Entonces, become tarde o aware, temprano, conscious, todo mundo tiene que and volverse consciente y darse cuenta become and y to volverse manifest the divine's o program, divine's manifestar plan el programa that divino divine y el has plan already divino, lo que la divinidad designed in us. ya ha diseñado en nosotros. ¿Por qué es tan difícil ser coherente Told you. para la humanidad? The thing is that all, La first cosa of es all, que, primero que todo, I told you the thing is yo how you le know digo, that it is difficult. porque primero que todo, Who in porque me is sabes telling que me es it's difícil. difficult? ¿Quién en mí está diciendo que es difícil? Ask yourself, Pregúntate a ti mismo, is it my ¿es negativeness, mi laziness? negativismo? ¿Es mi pereza? Is it my just only fixed ¿Es formation, notion? simplemente una formación fija, una noción? Who in me is telling me ¿Quién en mind mí who está not even diciendo know eso? Mi anything mente about que ni anything, siquiera sabe nada immediately acerca de starts nada, saying what is inmediatamente difficult? empieza a decir que algo es difícil. And remember it, we Recuérdalo, born not for nacimos easy life, we born no para vidas fáciles, for we're nacimos. not born for difficult life, Nosotros no but we nacimos para born una to vida solve difícil, all that nacimos para appears difficult solucionar todo aquello que parece difícil. and feel blessed that Y if siéntete anything hard or bendecida. difficult Si looks you, algo if difícil anything comes in your life o duro te which aparece looks en you tu difficult, vida, it si means algo en tu vida aparece nature como is algo showing difícil, you, quiere giving decir you que la that is your naturaleza te job, está dando that y is te your está work. mostrando que ese es tu Do it, trabajo, solve it. que lo debes hacer y And solucionar. after that, Y después de eso, you will grow more, your vas a crecer understanding más, will grow, your faith tu will grow, comprensión va a your crecer más, tu fe va a crecer más, muscles will grow, your capacities tus will grow, músculos van a crecer más, you tus will start capacidades feeling van a crecer more más better. y te vas a sentir mejor. In life, En la vida, difficulties las dificultades are easy, o las is cosas not the right way fáciles to think. no Only son la whatever manera situation, correcta de pensar, sino one que should cualquier always situación que ready to llegue, face uno that, siempre debe estar listo a enfrentarla, face all those a situations. enfrentar todas esas situaciones. Life is a La vida evolution. es una Evolution evolución means there are y so evolución many quiere up, decir que hay down, tantos good, bad, altibajos, all cosas kind of buenas, forces. They malas, todo are tipo de fuerzas playing this que están destructive jugando, forces, esas constructive fuerzas forces, destructivas, esas fuerzas higher constructivas, forces, lower forces, fuerzas elevadas, good, fuerzas bad, all bajas, kind of fuerzas forces. They buenas, are malas, todo tipo de fuerzas doing their work, que están haciendo su trabajo so we can make, para que we can grow, podamos we can hacer y crecer, make this earth more hacer better. esta tierra mejor. Relaciona uno la debilidad con la humildad, que es lo que haría que uno sienta
que ser humilde puede ser débil. Humility is not a weakness. La humildad no es una I debilidad. said one can Yo decía que become uno humble, puede volverse humilde, one can start uno living puede with empezar a sentir, a empezar a attitude of vivir humility, con una actitud de humildad, attitude of humbleness, actitud de when humildad, one becomes more and more cuando uno conscious se of vuelve oneself, más y más consciente de when uno one mismo, starts cuando uno becoming aware empieza of oneself, a darse cuenta de when uno one mismo, starts knowing the value cuando uno of empieza a oneself, conocer el then valor que one tiene starts uno, coming in cuando uno contact with empieza a our entrar true en self, contacto con su ser then one verdadero, becomes humble. ahí uno se A vuelve humilde. person do Una not persona have good understanding of que oneself, no good tiene una buena quality of comprensión oneself, de who sí just mismo, live que with no his conoce mental, nada de sí vital, mismo, physical sino que nature, vive con su egoistic naturaleza nature, mental, vital y física, con su can never naturaleza become egoísta, humble. nunca He can podrá never ser know what is humilde, humility. nunca puede saber qué es la Humility is a humildad. divine La nature in us, humildad es divine una personality naturaleza of us. divina en nosotros, es una Humility is personalidad a divina en something like a nosotros. divine La movements of our humildad life, es algo como un divine movimiento divino en movements, nuestra vida, divine movimientos something divinos, sort of a, como I un said, tipo it de, is a one es como attitude of life una which actitud en awakens la when vida que one se despierta becomes aware, cuando conscious of uno se da oneself, cuenta y and se then vuelve your consciente de sí faith mismo. start Cuando su growing fe in you. empieza a crecer en When you sí, en start uno becoming mismo, more and aware, cuando your uno faith empieza a grow in darse you. When más your faith cuenta, grows in you, uno empieza then a crecer su fe en your uno faith mismo. starts Y growing esa more and more fe empieza a in crecer that más y unknown más source en whom we esa call the divine. fuerza And then one becomes desconocida a quien humble. llamamos It is la divinidad. my power. Y ahí It is la not my humildad es weakness. It mi is my poder, no es mi strength. debilidad, es mi fortaleza. So be humble, be Entonces, sé humilde, simple, sé be simple, natural, sé natural. and that naturality, Y that esa simplicity, naturalidad that y esa humbleness simplicidad will y esa always humildad keep siempre te va a you mantener in a perfect en balance el perfecto with perfect equilibrio, equilibrium, en el perfecto and balance, your life will y tu vida go much va more a smooth crecer with the best más y rhythm, with más the best con el speed, and mejor ritmo, con la your mejor purpose of velocidad, life will y el propósito de get tu vida fulfilled. se va a poder satisfacer. This is the power of humbleness. This Ese is es el the poder de la beauty of humildad humility. y esa es la So belleza de la humility is humildad. not a weakness, it La is humildad strength. no es una It debilidad, is es una power fuerza, of me. es un poder que tengo. Hay otra pregunta y es, ¿cuál es el rol del ego en relación con la humildad? The ego means ignorance. And ego means that El ego quiere decir one is ignorancia, more and el more ego quiere in the decir hands of que uno falsehood. está más y más en manos de la One falsedad, is more and more an instrument que of uno falsehood. está siendo más un instrumento de One is falsedad, more and more que ignorant. uno está más One siendo is más y more and más more ignorante unconscious. y uno está más y más inconsciente. So Entonces, ego el ego also is también a helper, es un but ayudante, ego just pero el only with ego grow us solamente nos hace with crecer with the long way, through the a unwanted través de caminos experiences. muy largos y con experiencias no So deseadas. ego Entonces, el ego also is a force of the divine, is es one of una powers fuerza of de the la divine. divinidad, es uno de los poderes, Ego give us y el those ego nos da experiences, esas all the experiencias, experiences of todas las ignorance, experiencias de la ignorancia. and when we complete Y the cuando cycle of uno completa el experiences ciclo of de las ignorance, experiencias de la ignorancia, then ego ahí el awakens ego our se eyes, despierta and nuestros after ojos that, a y journey starts después de towards eso light, empieza el towards viaje hacia knowledge. la luz, hacia el First, conocimiento. a journey of life, Primero, el viaje we de la learn vida from lo the aprendemos ignorance, desde la from ignorancia, the ego, from the darkness, desde el from the ego, desde la lower oscuridad, forces, from desde all las kind fuerzas of these inferiores, desde todo ese tipo de negative cosas. things. And when we complete the cycle of the ignorance, Y cuando uno completa then ese ciclo de la ignorancia, a journey starts. empieza un Then our viaje. eyes, sometimes some Nuestros experiences, they ojos, a awaken veces us, unas open our experiencias eyes, nos and despiertan o give nos us abren los ojos y nos a new dan turn to our life. un nuevo giro en And nuestra our journey vida starts y from nuestro viaje empieza. outward. Ego always take us outward. El ego siempre nos saca hacia Sometime when afuera,
little Y bit cuando become aware, uno se da un awakened, then poquito our cuenta y journey se starts despierta, inward. nuestro viaje empieza Our hacia journey adentro. starts inward, Y nuestro then we viaje start empieza coming in. adentro, Because ahí, once you have now you have experience una of vez, porque uno darkness, ya tiene and la then experiencia de la when you oscuridad. start seeing Y something entonces, cuando uno empieza a ver algo positive, something light, positivo, something algo que good, sea something luz, algo que conscious for sea you, bueno, algo que sea consciente then en uno, you know the value ahí tú ya of sabes cuál es el valor light, the value de of la knowledge, luz, the el value valor of del consciousness. conocimiento, el valor de la So this is conciencia. like a one game, one Entonces process, es como un like a, juego, es un it's proceso, the game of the es un creator, juego designer. del creador, del First diseñador. darkness, night Primero la comes, and oscuridad, then the day llega la comes. luz y luego llega el día. And then we have the value of Y what is the ahí value of day. tenemos If el it is only valor de night, cómo es el día. Si solo fuera there la will be noche, la no noche, la joy noche, and no no meaning of habría life. alegría ni So always you sentido see there is a en la combination, vida. day, Siempre hay night, la good, convicción, bad, negative, siempre está lo positive, negativo, lo positivo, light, la death. noche, el So día, all these la things, vida, these la are all the muerte. Todas esas processes, cosas son los parts, very important procesos parts of this y game, partes of this muy play of life. importantes de este juego de la vida. So, but Entonces, ego is a helper, el ego ego is es a un bar. ayudante Ego is y el also ego one es of the un force. obstáculo. El The ego es idea is uno that de las we are a fuerzas, conscious pero being. la idea es que somos We seres have a right to conscientes, use the ego. tenemos el No, ego derecho de has no usar right el to ego use my life. y el ego no tiene el derecho de But usar when mi we are vida. Pero cuando unconscious, somos then inconscientes, ego possesses us el ego and nos take the posee responsibility y to toma keep la us responsabilidad alive de and to grow us. mantenernos And vivos then through y de hacernos unwanted, crecer. long ways, Y a través de caminos no unnecessary, deseados, unwanted largos, experiences, innecesarias and grow us experiencias, very slow. nos hace crecer muy So lentamente. when we become conscious, Cuando nos aware of volvemos ourselves, conscientes y nos damos then cuenta de we can, nosotros mismos, according to the need of the ahí, time, de acuerdo a la sometimes we necesidad can del tiempo, a veces use the ego podemos usar nosotros for el some ego purpose. para Ego algún is a propósito. helper, ego is a bar. Porque el ego es un Ego can ayudante, help pero es us un also. obstáculo también nos Ego puede is, ayudar. so all depends that, Entonces todo this is a depende, big divine porque game, este es divine un battle. juego grande, es una So batalla always divina. so many forces Entonces life has siempre given hay us, tantas fuerzas which que la we vida have nos ha to dado a first become nosotros aware, y conscious que of tenemos que ourselves, and then primero volvernos with that, conscientes de according to nosotros the need mismos of the y de acuerdo situations, a la necesidad de circumstances, las situaciones y de las we have to learn, circunstancias, we have to know tenemos that how que to use these aprender forces. cómo usar I esas am fuerzas. not for the ego, but ego is for No me soy to yo use. para el So I ego es can para use the mí, ego, para que but yo lo pueda I have, usar, but I have not to allow, give my life to pero use no le the puedo ego to use entregar it. mi vida al ego para que el ego lo That's why use. we Por have to eso become conscious, tenemos que aware of volvernos ourselves that we are a conscientes y darnos superpower. cuenta de nosotros mismos de que somos el We superpoder. are, because of unconsciousness, Pero debido a la become inconsciencia, instrument of the ego and nos start hemos feeling weak. vuelto instrumentos del ego y nos So empezamos a sentir débiles. grow more Entonces and crece become más more conscious y vuélvete más consciente and use all your powers, y become usa aware, todos conscious of tus your poderes. powers and Date use them. cuenta Thank de you. tus poderes y úsalos. Gracias. Okay. Okay, Maria. Ok, Thank you very much. muchas Thank gracias. you. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos por conectarse a este espacio de Satsang. Les recuerdo que los espacios de este Satsang están siendo los viernes. El próximo Satsang será el 11 de abril y a sus correos electrónicos les llegará la invitación y el enlace de la próxima sección. Muchas gracias también a María Alicia y a todos por participar y conectarse.